Ya sabemos que una partícula cargada, ya sea positiva o negativamente, cuando está en movimiento y se entra dentro de un campo magnético, el que sea, se produce sobre ella una fuerza magnética, lo cual nos lleva a deducir que esa simpática carga que se mueve con una velocidad a su alrededor genera algún tipo de campo magnético que interfiere con el otro campo magnético. Lo habitual es que las cargas eléctricas no se muevan así alegremente, sino que se muevan dentro de conductores y que habitualmente sean los electrones o cargas negativas los que se muevan dentro de un conductor, todos ellos siguiendo la misma dirección y sentido. En este caso tendríamos pequeñas cargas que se mueven con una velocidad v, considerando, bueno, una v un poco más tarde, considerando que esto sería la longitud del cable. Lo curioso es que el sentido de la corriente en los conductores, el sentido de la intensidad de la corriente eléctrica, y es contraria al sentido en el que se mueven los electrones. ¿Por qué? Porque siempre se había pensado que la corriente eléctrica eran los protones moviéndose del polo positivo al negativo, y se dieron cuenta que no, que eran los electrones moviéndose del polo negativo al positivo, pero para esto tardaron unos años. Entonces, por definición, la intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de cargas que se mueven por unidad de tiempo. Consideremos que si esto fuera una tubería, sería la cantidad de agua, el caudal de agua que atraviesa la tubería en un tiempo determinado. Pues aquí son la cantidad de cargas por unidad de tiempo. De hecho, si esto lo consideramos coulombios entre segundo, esa es la unidad de la intensidad de la corriente eléctrica, que es el amperio. Bien, además, si suponemos que todos estos electrones se mueven con una velocidad constante, podemos decir que la velocidad es igual al espacio entre el tiempo, lo que es lo mismo, a la derivada de L en función del tiempo, siendo L la longitud del cable recorrida. Entonces, si elegimos un trocito pequeño, un trocito diferencial del cable para averiguar la fuerza magnética ejercida sobre ese cable, bueno, sí, ejercida sobre ese cable por culpa ¿cómo se llama? De estas cargas que se mueven, suponiendo que eso está dentro de un campo magnético y tal. Si nos fijamos en la ley de Lorentz y en lugar de estudiar el todo, estudiamos solo un trocito, un diferencial, llegamos a la conclusión de que un trocito de fuerza magnética sufrido por un trocito de conductor, la fórmula sería pues la cantidad de cargas correspondientes, las que hubiera en este trocito, por su velocidad, producto vectorial del campo en el que se encontrará metido este cable. Entonces, si nos fijamos ahora en las fórmulas que tenemos por aquí, un trocito de carga, por así decirlo, diferencial de Q, sería igual a la intensidad por el diferencial de tiempo. Por lo tanto, esto podemos sustituirlo por I por diferencial de tiempo. No, aquí no hay puntito, perdón. A la vez, la velocidad podemos sustituirla en función de la longitud del cable recorrido por unidad de tiempo. Por lo tanto, diferencial de L entre el tiempo, todo ello vectorial, producto vectorial por B. Notáis que esta L, le pongo el vector, tiene su explicación, ¿de acuerdo? Entonces, al final a lo que llegamos es que el diferencial de fuerza aplicado sobre, bueno, que se produce sobre un trocito del cable es igual a la intensidad de la corriente por, si tachamos esto con esto, que son iguales, el trocito de cable correspondiente, vectorial, el campo en el que se encuentre. Suponiendo que I y B son constantes, llegamos a la generalización de la ley de Lorentz para conductores rectilíneos, que es que la fuerza magnética sobre una corriente eléctrica es igual a la intensidad de la corriente que circula por ella por la longitud por el campo en el que se encuentra. Entonces, para que nos entendamos, la intensidad de la corriente se mide en amperios, es un numerito. La longitud del cable es un vector, pero es un vector cuyo módulo es pues el tamaño del cable en metros y cuya dirección y sentido lo marca la dirección y sentido de la I, ¿vale? Lo cual es un poquito raro. Y luego, por último, el campo magnético se mide en teslas y la fuerza en newton. Entonces, para que nos hagamos una idea, supongamos que tenemos un cablecito de longitud L metido dentro de un campo magnético. Si la I es nula, por la propia fórmula, la fuerza magnética producida sobre este cable será también nula. Sin embargo, si conectamos los extremos de este cable a la corriente y se pone a circular sobre él una intensidad que, por ejemplo, va así, fijaos en este momento que
la intensidad tiene, bueno, la L en este caso tendrá dirección J, producida por la intensidad. El campo B tiene dirección K, porque va hacia afuera. El campo B tiene dirección K. Y por lo tanto, IB, la fuerza magnética resultante, que lo estaba haciendo con la mano, irá en sentido I, más I, lo que provocará que este cable se arquee en este sentido. Si la corriente fuera en sentido contrario, hacia abajo, y el campo siguiera siendo más K, la fuerza magnética iría hacia la izquierda, provocando que que el cable se deformara en sentido contrario. Y esto es un poquito lo que es la generalización de la ley de Lorentz para corrientes eléctricas que normalmente van en conductores rectilíneos.